Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Y estamos hablando de las religiones de Grecia. Los albores de la civilización en Grecia. Como los iranios, los pueblos que llamamos griegos hablaban una lengua de tipo ario, emparentada con el latín, el sánscrito y las lenguas célticas y teutónicas, y descendían, en parte, de un grupo de tribus indoeuropeas cuyos antepasados habían infiltrado paulatinamente en Europa, desde las llanuras al norte y este del mar Caspio, a través de Rusia meridional y a lo largo del Danubio, hasta que pasar finalmente, en torno al 2000 a.C., de los Balcanes a las hermosas praderas de la Tesalia. Allí, en la extremidad septentrional de Grecia, en la antigua Iliale, se alzaba el monte Olimpo, donde los nuevos pobladores situaron la morada de sus dioses. Al instalarse en la península, se fueron mezclando con la población prehistórica anterior, a la que hallaron en una fase cultural de edad del Bronce Media y cuyos toponímicos muestran afinidades con los de Anatolia, en Asia Menor. Vivían en comunidades poco organizadas y aisladas en valles estrechos, separados de sus vecinos por cordilleras y anchos golfos, con el mar por todo el medio de comunicación. Estaban protegidas por estas barreras naturales, fueron surgiendo gran número de pequeñas ciudades-estado, que nunca llegarían a unirse en una sola nación o imperio, como en Egipto, Israel o Persia. Cuando una de ellas era, en efecto, un estado soberano, organizado como una nación en miniatura, con una cultura rica y variada y un intenso patriotismo local, pero la ausencia de un gobierno centralizado, con autoridad absoluta, estabilizada por sanciones divinas, hacía imposible la formación de instituciones semejantes a la monarquía divina, que fue la fuerza de consolidación de Egipto o la alianza de Israel con Yahvé. Lo cual no impidió, por otra parte, que entre estos grupos aislados de origen mixto se fuera abriendo paso gradualmente un sentimiento de unidad racial, de modo que al iniciarse el siglo VII a.C. se autodenominaban ya helenos, por creer que todos ellos descendían de un mismo antepasado mítico, Heleno, hijo de Deucalión, de modo muy similar a cómo los hebreos se consideraban descendientes de Jacob, de quien igualmente habían tomado su nombre, Israel. Y si los judíos llamaban a los no israelitas goyim, gentiles, así también los griegos de épocas más avanzadas llamarían bárbaros a los no helenos y pelasgos a los restos de la población anterior que hablaban su misma lengua. A principios del segundo milenio a.C. llegó a Grecia un pueblo de cabellos castaños, a quien el poeta clásico Homero designó con el nombre de aqueos. Todo indica que fueron los aqueos los creadores de esa cultura meridional que el mundo moderno conoció gracias a las excavaciones efectuadas en Micenas y Troya por un notable pionero de los estudios helénicos, Schliemann, cuya fe inquebrantable en la veracidad histórica de la Ilíada y la Odisea le impulsó a desenterrar los restos de 9 ciudades sucesivas en Troya y a pasar después a Micenas para poner al descubierto 6 sepulcros de fosos reales que contenía su ciudadela. Se ha dado a esta cultura el apropiado nombre de Micénica, por ser una estación más famosa, esa localidad situada cerca de Largos, en el Peloponeso, la península del sur de Grecia, unida al continente por el istmo de Corinto y por tanto magníficamente enclavada para servir de eslabón entre Grecia y las islas adyacentes del Mediterráneo. Hablemos de ella, de la religión minoico versus micénica. Creta, que vientos y corrientes marinas hacían accesible desde el delta de Nilo y Siria, desde Anatolia y Cílica, era centro natural de las nuevas influencias culturales en el Mediterráneo oriental desde el Neolítico tardío, cuando hacia el 3000 a.C. su impacto sobre el sustrato indígena dio origen a una nueva civilización. Fue Sir Arthur Evans el encargado de descubrirla, cuando en 1900 comenzó en Cronos la excavación sistemática del Palacio de Minos, rey mítico de Creta, de quien se decía que había reinado sobre las aguas y cuyo control de las mares permitiría a esta brillante cultura minoica, como muy acertadamente la bautizó Evans, extenderse por el mundo Egeo en todas direcciones. Si al principio el continente fue a la zaga de las islas, ello se debió a que Creta y las Cícladas se comunicaban regularmente con Egipto, Asia Menor y el resto del Mediterráneo, desde Siria a Sicilia, Malta, Cerdeña y el norte de África. Y aún la presencia de conchas de Océano Índico sugiere contactos más extensos. Pero las flotas cretenses y egipcia mantenían relaciones comerciales con el litoral griego y a mediados del segundo milenio a.C. despuntaba ya la edad de oro de Micenas, que pronto había de convertirse en serio rival de Creta. Cronos y las demás ciudades de la isla, a diferencia de las continentales Micenas, Troya
y Tirinto no fueron jamás fortificadas, sin duda porque mientras Creta conservó su hegemonía marítima, se hallaba razonablemente a salvo de cualquier ataque. Sus reyes, sacerdotes, parece haber ostentado una posición comparable a la de los faraones, como controladores divinos de los procesos naturales de fecundidad y centros dinámicos de la comunidad. El símbolo sagrado de la doble hacha, grabado sobre muros y pilares del palacio de Cronos y tan frecuente en toda clase de escenas culturales cretenses, se ha interpretado de maneras muy diversas, como arma de Dios, del trueno, hacha sacrificial, o lo que es más probable, símbolo del dios del cielo correspondiente, a la Gran Madre Tierra Minoica, o como forma anicónica de la propia Gran Madre. Que el tema de la fertilidad era un rasgo destacado de la religión minoica lo demuestran las abundantes figurillas de fayenza multicolor que representan a la diosa de las serpientes, en ocasiones acompañada por un hijo o consorte joven, a la manera de Istar. Los betilos o columnas sagradas, solos o entre animales o sirviendo de fondo a cuernos de consagración y en conjunción con la doble hacha, signo cultural equivalente en Creta a la cruz en el cristianismo, aparecen constantemente, a menudo asociados a un culto a los árboles. Todos son emblemas o encarnaciones de la diosa y su culto. La vaca y la ternera tipificaban su maternidad y el símbolo de la madre montaña las muestra con el corsé ceñido, el talle estrecho y las faldas de volantes de las mujeres cretenses que aparecen en representaciones de escena de la corte y que tanto recuerdan por su atavío a sus equivalentes de la Inglaterra isabelina. A veces la diosa está flanqueada, como la gran puerta de Micenas, por leones guardianes. Se yergue altivamente con el brazo extendido y en la mano el cetro, signo de su autoridad soberana en la religión minoico-micénica y de hecho en la de todo el ámbito egeo, donde reinaba sin rival. De los dioses olímpicos, aunque ya hemos hablado de ellos, vamos a ampliarlo. En Grecia, en cambio, los dioses de las tribus nómadas de estirpe indoeuropea, que como hemos visto se asentaron en las praderas de la Tesalia bajo la sombra del monte Olimpo, eran básicamente las deidades montañesas de los antiguos invasores arios. Comportándose como caudillos nórdicos, entraron al asalto en los regios esplendores de los palacios minoico-micénicos y en la vida y cultura tribales de las aldeas prehelénicas del sur. Como ha señalado el profesor Herbert Murray, eran esencialmente conquistadores, Zeus y sus comitatus, su séquito. Derrotaron a Cronos y sus aliados. Le derrotaron y les expulsaron. Les pusieron en fuga hasta más allá del horizonte, hasta Dios sabe dónde. Zeus guardó para sí el poder supremo y se erigió en señor feudal permanente, pero cedió sendos reinos a sus hermanos Hades y Poseidón, y confirmó a varios de sus hijos y secuaces en feudos de menor importancia. Apiolo marchó a hacer fortuna por su cuenta y conquistó Delfos. Atenea sometió a los gigantes y ganó Atenas a Poseidón por conquista y allí se afincó como diosa de las atenienses hija de Zeus. Una vez conquistados sus reinos, ¿se cuidan de gobernarlos? ¿Fomentan la agricultura como la diosa madre? ¿Acaso practican algún oficio o industria? Ni pensarlo. ¿Por qué habrían de trabajar honradamente? Les resultaba más cómodo vivir de las rentas y fulminar con el rayo a los morosos. Son caudillos conquistadores, bucaneros regios. Lo suyo es el combate, la fiesta, el juego, la música. Beben copiosamente y se ríen a mandíbula batiente del herrero cojo que les sirve. A nada temen más que a su rey. No mienten nunca más que en el amor y en la guerra. Tales eran los dioses olímpicos de la antigua Grecia, así los describe su gran intérprete Homero, que probablemente vivió alrededor de 850 años antes de Cristo, pero que en la Ilíada y la Odisea relató acontecimientos muy anteriores a su época. La pacífica civilización minoica dejó de existir hasta el 1400 antes de Cristo. No se conocen con exactitud las causas de su derrumbamiento, del que los terremotos pudieron ser una parte responsables, pero la rivalidad micénica por la hegemonía en el Egeo parece ser la explicación más plausible de la destrucción de las ciudades cretenses de Cronos, Phaistos, Agia Triada, Gurnia, Mafia y Zaclos, la ruina de todas las cuales mostraban señales de violencia. Las poblaciones más pequeñas de la parte oriental de la isla parecen haber sobrevivido, pero la civilización minoica no se recobró nunca de la quiebra de los reinos de los palacios. El dominio del Egeo pasó a tierra firme, donde desde 1600 a.C. Micenas venía constituyéndose en centro de la cultura urbana del Mediterráneo oriental, controlando una arteria principal de comunicación entre sureste y noreste. Allí confluían Oriente y Occidente y fue esta civilización micénica, formada entre aproximadamente en 1600 y 1200 a.C., la que sirvió de telón de fondo a la Ilíada de Homero.
Hablemos sobre la tradición homérica. Puede resultar pues extraño que siendo tantos los aspectos de la era micénica que aparecen fielmente retratados en las leyendas homéricas, nada se diga en ellas del culto a la diosa madre, tan propiamente en aquella época y llamado a resurgir en estadios más avanzados de la religión griega. Así, por ejemplo, la Acrópolis de Atenas se construyó en honor de Atenea, una diosa olímpica, cuyo nombre quizás sea de origen micénico, y bajo cuyo templo se han encontrado restos de un palacio real micénico. Tampoco es griega, por su nombre ni por su naturaleza, Afrodita, la diosa del amor. Es posible que proceda de la misma fuente que Atenea, porque los poemas homéricos sitúan a su cuna en Chipre, donde la influencia micénica se dejó sentir con fuerza tras la invasión doria de Grecia, en el 1000 a.C., y donde la diosa semítica Astarte estaba firmemente afincada. Parece, por tanto, que en la época de Homero la tradición olímpica, superpuesta a los mitos y rituales de Geo, había llegado a ocultar el anterior culto de la fertilidad. Así, el escritor antiguo, Heródoto, el padre de la historia, al afirmar que Homero y Hesíodo crearon la generación de los dioses para los griegos, leyeron sus nombres y distinguieron sus oficios y cometidos y retrataron sus formas, revela su desconocimiento de la existencia de la civilización minoico-micénica y su religión. Para los griegos, Homero y las leyendas homéricas ocupaban un puesto similar al de David y los salmos en la tradición hebrea. Estas historias de lejanas épocas heroicas que se cantaban en las cortes de los príncipes de Jonia y más tarde pasaron a las fiestas públicas eran la obra de varias generaciones de cantores, antes de ser puestas por escrito, entre el 850 y el 750 a.C., y atribuidas a Homero y al poeta campesino Hesíodo, lo mismo que la paternidad de los salmos atribuyó a David. Estos magníficos relatos hacían a los dioses olímpicos prototipos de una humanidad glorificada, y a partir del siglo VI a.C. inspiraron a los escultores a retratarles en formas idealizadas de exquisita belleza. En este sentido, es cierto que por la inspiración de Homero y Hesíodo adquirieron los dioses de la antigua Grecia formas y significaciones que han perdurado a través de los siglos. Pero fue su belleza formal, no su valor moral, lo que determinó su supervivencia. Con la llegada de la era de la razón, la tosca mitología que había sido y que había ido acumulándose en torno a ellos les invalidó, a efectos de cualquier consideración seria, excepto a modo de metáforas y símbolos de una realidad ideal, como ya antes habían demostrado ser inadecuados por las necesidades más hondas de la religión. Hablemos de las religiones mistéricas. Así fue a la tradición minoico-micénica anterior más que a la teología olímpica homérica, a donde los hombres del siglo VI a.C. se volvieron en busca de satisfacción espiritual, en un momento en el que nuevas formas y movimientos en los ámbitos religioso, político y económico estaban transformando rápidamente la visión del mundo del pueblo griego. Las sociedades eclécticas, que conocemos con el nombre de religiones mistéricas, parecieron entonces sumamente atractivas, porque ofrecían la salvación a los iniciados en ellas mediante la purificación ceremonial, las prácticas ascéticas y el saber esotérico impartido en el curso de sus ritos. Todo ello contrastaba agudamente con los cultos olímpicos basados en dioses que protegían a la tribu, a la ciudad-estado o a la familia, pero que poco a poco nada se interesaban por el individuo y con los que nunca se pretendía establecer una relación personal. Es cierto que los poetas jonios lograron racionalizar la mitología olímpica y depurarla de elementos sobrenaturales, humanizando a los dioses hasta que virtualmente dejaron de serlo. La idea de un poder divino compensaba lo que como seres personales les faltaba. De ella se pasó a la creencia en el hado, mientras que todo lo que había más allá de los azares y transformaciones del mundo presente era un profundo sueño. Así quedaba abierto el camino para que los filósofos jonios rechazaran completamente la tradición mítica en su búsqueda de un origen único y en un principio unificador del universo material. Ellos y sus sucesores podían cubrir de desprecio a los adeptos de los cultos mistéricos que vivían de doctrinas mitológicas y rituales pretendidamente capaces de purificar del mal y, según se decía, garantizarle al ladrón iniciado un más allá venturoso que el que se aguardaba al hombre honrado, no iniciado. Pero el movimiento se extendió porque venía a satisfacer una urgente necesidad humana: ser conducido por el sacerdote iniciador de poder
a poder, de etapa en etapa, a lo largo de la vía del misterio, daba una sensación de seguridad en el camino de esta vida y de esperanza más allá de la muerte. La unión con una divinidad mítica que se suponía había vivido sobre la tierra, muerto y de nuevo resucitado, se conseguía por medios esencialmente bárbaros en cuanto a su carácter y origen. Si bien a menudo sus desarrollos más tardíos los espiritualizarían y alegorizarían en grado sumo, incluían purificaciones, mortificaciones, la contemplación de objetos sagrados y la asistencia a representaciones dramáticas, no muy diferentes de los actuales dramas de la pasión, para alcanzar un estado de éxtasis y alucinación religiosa en la culminación de los ritos, que a veces, dado que esta clase de experiencia suele ser contagiosa, adoptaba formas tumultuosas. Como dice el profesor Nilsson, hay en todo hombre, por humilde que sea, su condición de anhelo latente, de comunión con lo divino, de sentirse elevado de lo temporal a lo espiritual. Esta forma de éxtasis encontró su heraldo en el dios, que junto con Apolo se había grabado con mayor fuerza en el sentir religioso de la época. Hablemos de lo dionisíaco. La religión dionisíaca, aunque conocida por Homero, era de origen tracio y no fue introducida en Grecia hasta pasado el periodo homérico, estableciéndose como ritual público en el siglo VII o VI a.C. Era, de todos modos, una intrusión extranjera que los griegos de la tradición homérica contemplaban como la mayor desconfianza y hostilidad. En un principio es probable que Dionisios procediera del norte, si bien la suya parece ser una figura compuesta con mezcla de elementos frigios y tracios. Cabe suponer que habría absorbido algunos rasgos característicos de las religiones de Asia Menor con sus rituales de la vegetación y la fertilidad hondamente arraigados. Pero era mucho más que un dios de la vegetación, aunque exhibiera esas funciones y atributos como deidad de los poderes de la naturaleza con una muy considerable clientela de adeptos. A ellas, en efecto, se puede achacar en gran medida el desprestigio en que cayó el culto dionisíaco, por su afición a reunirse en montes y lugares solitarios para a través de delirios frenéticos superar la barrera que separa al orden humano del sobrenatural. Ayudadas por música excitante, símbolos fálicos, uso abundante del vino y danzas vertiginosas a la luz de las antorchas, se entregaban en cuerpo y alma a las potencias que trascienden el tiempo y el espacio y la vida personal del hombre. Devorando la carne cruda de toros y temeros en un salvaje rito sacramental, la homofagia en la que se creía que el propio Dionisio se hacía presente bajo el nombre de Zagreo, se sentían tan unidas a él que se proclamaban a sí mismas Bachoit, de Baco, otro de los nombres del dios. En estas orgías, las ménades, o compañeras de Dionisios, tomaban el reino de Dios por la fuerza, por así decirlo, y rotas todas las defensas externas, hallaban salvación y satisfacción en esa unión divina que constituye el objetivo de toda mística sacramental. Hablemos del orfismo. Si la religión dionisíaca fue serenándose a medida que se extendía por Grecia en el siglo VI, ello se debió a la influencia de otro movimiento centrado en un héroe de Tracia, Orfeo, un músico legendario de aquella región que originalmente no parece haber tenido relación alguna con Dionisios. En torno a su figura irá surgiendo una literatura muy abundante, los libros órficos, cuya significación precisa ha sido materia de debate entre los estudiosos del mundo clásico, como se verá si se consulta el planteamiento que hace de este problema. No obstante, y aún contando con que gran parte de la información de que disponemos acerca de los orfismos, denominación quizá no muy exacta, que procede de fuentes relativamente tardías, está claro que del héroe tracio nació un ritual mistérico de carácter dionisíaco, que andando el tiempo quedaría incorporado a la mitología olímpica. Según la leyenda, de origen compuesto, de Semele, diosa frigia de la tierra y una de sus muchas concubinas, Zeus, había tenido un hijo, Zagreo, a quien tenía destinado el dominio del mundo. Para impedirlo, Hera, esposa de Zeus, instó a los titanes, una antigua estirpe de gigantes, a matar al niño y devorarle. Así lo hicieron. Y encolerizado Zeus les destruyó con sus rayos y de sus cenizas hizo a la raza humana. Como habían comido de Zagreo, había en sus restos un elemento divino que se transmitió a la humanidad, mezclado con la naturaleza perversa propia de los titanes. Atenea rescató el corazón del niño y se lo llevó a Zeus, quien lo tragó, y engendró de él a Dionisios, como un segundo Zagreo. Alrededor de esta historia tosca de orígenes oscuros se desarrolló una religión cultural, que una vez despojada de sus ritos primitivos y espiritualizado bajo el influjo del orfismo, inculcaba un elevado concepto de la inmortalidad a través del renacimiento y la regeneración a una vida más alta,
que tenía como fin la extirpación de la naturaleza perversa titánica y la realización de la divinidad mediante el cultivo del elemento dionisíaco del hombre. Para lograrlo era preciso tomar parte de los ritos de iniciación, purificación, los teletai, y vivir según los preceptos de la moral órfica que, junto a criterios de conducta relativamente altos, incluía al parecer la prohibición de comer carne y otros alimentos. De esta fuente tomó Platón su idea de la naturaleza dual del hombre, compuesto de un alma divina aprisionada en un cuerpo mortal. Su mente genial llevó la espiritualización a un grado más alto, al relacionar el alma con el bien, como alma suprema, sustituyendo los tabúes rituales por una vida disciplinada de búsqueda filosófica de la realidad. El camino conducente a la comunión con la divinidad no era para Platón la iniciación en un culto mistérico, sino la práctica de la virtud y la justicia en la elección del bien. No tenía más que desprecio para los practicantes rituales y doctrinas amorales, pero el enorme éxito de estos cultos extrahelénicos da testimonio del intenso afán de las masas de Grecia por encontrar un camino de salvación y comunión con el mundo espiritual que de una forma concreta condujera finalmente a los campos elíseos. De ahí la popularidad de los ritos dionisíacos y del movimiento órfico. Los misterios de Eleusis. Había, sin embargo, otro misterio, que aunque menos espectacular, ético y místico que los extranjeros, había nacido y arraigado en el suelo griego. Tenía su centro en Eleusis, localidad de la costa cercana a Atenas, y su origen era quizá una fiesta agrícola muy antigua que celebraba la extracción del grano trillado de los depósitos subterráneos, donde después de la cosecha de junio se le había dejado madurar para la siembra de octubre. Durante los 4 meses de verano, cuando el grano estaba bajo tierra, los campos estaban yermos y desiertos, agostados por el sol abrasador. Pero en otoño comenzaban las lluvias y con ellas la labranza. Durante el suave invierno los campos reverdecían de nuevo y a principios de primavera, en febrero o marzo, maduraban las cosechas. Era entonces cuando tenía lugar en Atenas la conmemoración anual de los difuntos, las antesterias, que tomaban su nombre de las flores que brotaban por entonces. Este acontecimiento coincidía con los misterios menores de Deméter, hija de Zeus, diosa de la tierra y madre de los cereales, y de su hija Perséfone o Coré. Se celebraban en Agrai, un suburbio de Atenas donde Deméter tenía un santuario, y la asistencia a sus ritos era preliminar a la iniciación en los misterios mayores de Eleusis en otoño, que sin duda eran original y principalmente un ritual agrícola para asegurar la fertilidad de los campos. El oráculo de Delfos. Ahora bien, esta idea de una salvación del individuo era totalmente ajena al espíritu de la religión griega y romana. Los genios literarios de la Grecia del siglo V, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Píndaro, se contentaban con ver en el triste destino del hombre el resultado de los decretos divinos de un hado inexorable, aun cuando a Zeus se le representara a veces doblegando el curso de los acontecimientos en cumplimiento de una justicia cósmica y humana, la ordenación debida a las cosas. Para conocer la voluntad de los dioses y obtener información acerca de los sucesos presentes y futuros, se recurría a la adivinación, cuyo centro por excelencia estaba en Delfos. A lo largo de 1000 años de historia documentada, griegos y romanos consultaron allí a la profetisa llamada Pitia, de Pito, nombre antiguo de Delfos, que sentaba en un trípode, hablaba como portavoz de Apolo, hijo de Zeus, y de una diosa muy antigua, Leto, de origen probablemente asiático occidental. Antes de convertirse en experto en profecías, Apolo parece haber sido un dios de los pastores, y todo indica que mucho antes de ocuparlo él, el santuario délfico era centro de una tradición oracular, que se remontaba a la época minoico-micénica, asociado a la diosa de la tierra, Gea Temis. Allí, los legisladores griegos consultaron la voluntad divina hasta mediados del siglo V, mientras que los ocupados en fundar colonias, iniciar guerras o determinar la suerte de las dinastías, sometían a sus asuntos al juicio del dios Pítico, Apolo, desde principios del siglo VIII a.C. Esta tradición ejerció una influencia moderadora sobre el movimiento orgiástico dionisíaco, porque en Delfos la inspiración adoptaba forma distinta de la manifestada en las ceremonias traco-frigias. Cuando se requería un oráculo, la profetisa inspirada, o Pitia,
Se ataviaba con vestiduras largas, tocada de oro y una guirnalda de hojas de laurel. Bebía después en el arroyo sagrado Casotis y, según descripciones tardías del rito, se sentaba en un trípode colocado sobre una grieta por donde ascendían los vapores emanados de una caverna subterránea, a menos que entrara directamente en la cueva para respirar dichas emanaciones. Ello la situaba en un estado de éxtasis. Sin embargo, dado que la referencia de este tipo de intoxicación no son anteriores al siglo IV a.C. y que la exploración arqueológica del lugar no ha producido pruebas concluyentes de la existencia de tales grietas en el santuario, la causa real de este fenómeno sigue siendo hipotética. Lo cierto es que la pita articulaba palabras que eran interpretadas y a menudo escritas en hexámetros, como oráculos de Zeus que ella recibía por mediación de Apolo. Su fama llegó a ser tan grande que toda Grecia consultaba el oráculo en busca de información sobre todos los temas imaginables: procedimientos culturales, política, derecho, enfermedades y asuntos cotidianos, tanto públicos como privados. Reyes extranjeros acudían a él en momentos de crisis y el propio Sócrates le pidió orientación y se consideró siempre al servicio de Apolo. Su influencia, como centro aglutinante del batiburrillo de ciudades-estado, fue por tanto inmensa, pero carecía de una sanción superior que respaldara las declaraciones de la Pitia anunciando los designios de Zeus. Al no verificarse estos en la práctica, del prestigio del oráculo declinó, y después de las guerras médicas, incapaz de satisfacer las demandas que se le hacían, fue perdiendo gradualmente la confianza de la nación. En el periodo helenístico, a partir de la muerte de Alejandro Magno, en el 323, fue poco más que una tribunal local de apelación sobre cuestiones dudosas acerca de los dioses y la conducta moral. Pese a reanimaciones temporales en los siglos IX a.C. y I después de él, nunca recuperó su antigua influencia. Y en el año 390 después de Cristo, el templo fue clausurado definitivamente por Teodosio.